¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este problemita de acá, en el cual vamos a hallar v sub 0 aplicando el método de corrientes de malla. Muy bien, comencemos entonces rápidamente. Aquí tenemos tres mallas, por lo tanto habrá tres corrientes de malla. Una corriente de malla I1, una corriente de malla I2 y una corriente de malla I3. Ya, revisando rápidamente el circuito me doy cuenta que no conozco a simple vista I1, ni I2, ni I3. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que resolver un sistema de tres ecuaciones. Así es. Ya comenzamos entonces a partir de este ejercicio con problemas con sistema de ecuaciones de tres incógnitas. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, comencemos entonces con la mallita 1. No hay fuente dependiente tampoco, no hay fuente de corriente. Es un problema netamente de aplicación directa del método de corrientes de malla. Ya, malla 1, la malla de acá. Recuerda, sigamos a la corriente, que es lo que le pasa al pasar por esta fuente. Va de menos a más, por lo tanto aumenta, ¿cierto? Aumenta su tensión, suma 40. Ya, esta cosita es igual a la corriente de la malla que está por acá, que es I1, multiplicado por la suma de todas las resistencias que están en esta malla. En este caso sería 2 más 8, ¿no? Que son las resistencias en esta malla. Pero recuerda que hay una malla adyacente, que es la malla 2. Por lo tanto será menos la corriente de la malla 2 multiplicado por 8. Y de aquí tenemos entonces la primera ecuación. Recuerda que es 8 por la resistencia común entre ambas mallas. Aquí tenemos la primera ecuación. Aquí es 40. Esto de aquí es 10. 10 y 1 menos 8 y 2. Primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación, la segunda malla. Lo voy a dejar así todavía. Vamos con la segunda ecuación, la segunda malla. ¿De acuerdo? La segunda malla. En este caso, la malla 2. Ya, muy bien. Sigamos. En la malla 2 te das cuenta que no hay fuente de tensión. Por lo tanto, aquí es 0. Esto es igual a la corriente de la malla, ¿correcto? Que es I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla, 8, 6 y 6. O sea, 8 más 6 más 6. Menos la corriente de la malla adyacente, en este caso la malla 1, ¿cierto? Y 1 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, 8. Ahí no acaba, cuidadito, 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 porque la malla 2 también está adyacente a la malla 3. Por lo tanto, será menos la corriente de la malla 3 multiplicado por la resistencia entre la malla 3 y 2, esta resistencia común, 6. Y de aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Acá será 0. Voy a acomodar esto. Primero voy a colocar I1 menos 8 y 1 más y 2, acá sería 20, ¿no? 20 y 2 menos 6 y 3. Listo. Esta es mi segunda ecuación. Muy bien. Vamos ahora con la tercera malla. Con la malla número 3. Ya, recuerda, comenzamos primero con las fuentes de tensión en el sentido de la corriente. La corriente al pasar por esta fuente de tensión va de más a menos, ¿no? Va de arriba hacia abajo. De más a menos disminuye la tensión, menos 20. Esto es igual a la corriente de la malla, en este caso I3, multiplicado por la suma de las resistencias de esta malla, 4 más 6. 4 más 6. Pero ahí no acaba porque recuerda que la malla 3 está adyacente a la malla 2. Por lo tanto sería por acá menos I2 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, que es 6. Y de ahí tenemos entonces la segunda ecuación. Ahora, aquí quiero que te des cuenta de algo interesante, ¿no? Yo sé que las incógnitas son I1, I2 e I3, pero me percato que en las ecuaciones, en todas ellas, no siempre aparecerán todas las incógnitas. Por ejemplo, aquí aparece solamente I1 e I2. Aquí sí aparecen las tres y aquí aparece I2 e I3. Ya, por eso siempre procuremos escribir las ecuaciones colocando la incógnita que falta, pero con un coeficiente 0 delante. Por ejemplo, aquí le falta el I3. Le voy a colocar aquí más, del mismo color, ¿ya? Más 0 y 3. Eso simplemente para completar, porque yo todo esto lo voy a reemplazar en la calculadora y entonces me voy a percatar
que I3 tiene coeficiente 0. Ya, eso solamente lo haré por este videito. En los siguientes videos, al no aparecer una incógnita, asumiré que su coeficiente vale 0. ¿De acuerdo? Porque básicamente 0 por I3 es 0, ¿no? Es como si esto no existiese. ¿De acuerdo? Igual voy a hacer acá. En este caso lo voy a escribir así, mira. Menos 20. Ya, aquí primero debería ir I1. Pero no hay I1 acá. Coloco 0 y 1. ¿De acuerdo? Luego va el I2 menos 6 y 2. Y por último el I3, 10 más 10 y 3. Ya, lo escribo así, recuerda, para un planteamiento más directo. Ahora, ¿cómo resolvemos un sistema de 3 ecuaciones? Yo lo voy a hacer con la calculadora, pero también se puede hacer manualmente, despejando variables y reemplazando. O con algún método de solución, como por ejemplo el método de Cramer, que es con matrices, es aplicable, pero como tengo disponible una calculadora, no perdamos tiempo, resolvamos con la calculadora. Con esta calculadora de aquí voy a resolver, ¿de acuerdo? Primero programemos la calculadora para que nos permita resolver sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Eso se programa así. Vamos aquí en el modo, opción 5 de ecuaciones, y luego colocamos la opción 2, porque la opción 2, como te das cuenta, es para 3 incógnitas, x, y, z. En ese orden tiene que estar siempre cada ecuación. Elegimos la opción 2. Ahora, a es para la primera variable. En las 3 ecuaciones, la primera variable es I1, ¿de acuerdo? Ya está. B es para la segunda variable. En todas las ecuaciones será I2, es la segunda variable. B es su coeficiente. E I3 será para la tercera variable. C sería su coeficiente, ¿de acuerdo? Y el último está el término independiente, que es D, esta parte de acá. Muy bien, entonces comencemos. A ver, en la primera ecuación, I1 sería la primera variable, ¿no? Ya su coeficiente vale 10. Colocamos aquí entonces 10. Ya está. I2, su coeficiente, cuidadito, no es 8, es menos 8. Siempre se coloca con su signo. Menos 8. Listo. Tercer coeficiente es 0. ¿De acuerdo? Cuando no aparece, recuerda, una incógnita, se le coloca 0 como coeficiente en la calculadora. Y por último, D. Pero recuerda que D es 40. Colocamos aquí entonces 40. Ya está. Vamos ahora con la malla 2. Esta malla de acá. Bueno, esta segunda ecuación de la malla 2. Comenzamos. Primero, la primera incógnita, su coeficiente, menos 8. Menos 8. La segunda incógnita, su coeficiente 20. Recuerda con signo, ¿eh? Por eso menos 8 el primero, ¿no? Menos 8. Y la tercera, menos 6 su coeficiente. Menos 6. Y por último, el término independiente, que en este caso vale 0, ¿no? Ya está. Vamos ahora con esta última. No tiene primera variable, no aparece. 0 colocamos. La segunda variable, menos 6 y 2. Menos 6 se coloca. Recuerda con todo y signo del coeficiente. La tercera, 10. Finalmente todo eso es igual a menos 20. Cuidadito con el signo. Menos 20. Y ya está. Ya coloqué las 3 ecuaciones de la calculadora y ella va a hacer el resto. Quedando esos valores. I1 es 5,6. Por acá, a ver. I1 es igual a 5,6 amperes. I2 e I3. Ya, a ver, veamos cuánto es I2. Colocamos aquí en igual. I2 vale 2. 2 amperes entonces. Y por último, I3. ¿Cuánto vale I3? Menos 0,8 amperes. Menos 0,8 amperes. Listo. Con eso entonces he logrado determinar todas las corrientes de malla. Una vez que ya tengo las corrientes de malla, lo que sigue es hallar lo que pide el problema, que es la tensión V sub 0. Como puedes observar, la tensión que viene por acá genera una corriente que va de esta forma, ¿no? Del más al menos. Y esta corriente yo sé cómo hallarla porque como esta rama pertenece, o está mejor dicho, entre la malla 1 y la malla 2, podemos ver que cuando la corriente va hacia abajo, I1 también va hacia abajo a favor. Mientras que I2 va hacia arriba, en contra, menos I2. Y esa es la corriente que está pasando por esta resistencia. Podemos aplicar entonces la ley de Ohm, la cual nos dice que la tensión en una resistencia es igual a la corriente que pasa a través de ella, que en este caso es I1 menos I2, esa es la corriente que está pasando, multiplicado por la resistencia que vale 8. Pero I1 e I2 están acá.
así que solamente vamos a operar con la calculadora de una vez, ¿de acuerdo? A ver, I1 5,6, paréntesis, 5,6 menos I2 que vale 2 menos 2, ya, y todo eso lo vas a multiplicar por 8, quedando ese valor que es 28,8. Por lo tanto, la respuesta es 28,8 voltios. Ya, y con eso básicamente el problema ya terminó. Ya, pero ahora yo quiero comprobar este resultado. Una forma de comprobar el resultado es resolviendo el circuito mediante otro método y comprobar este valor, o mediante una simulación, o si no, realizando el balance de potencias, puesto que si estos valores están bien calculados, se debería cumplir el balance de potencias. Si están mal calculados, obviamente no se va a cumplir el balance de potencias. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un balance de potencias. Bien, entonces comenzamos con el balance de potencias. Vamos a calcular la potencia en todos los elementos, vamos a ver quiénes consumen, quiénes entregan, y vamos a ver la suma de potencia consumida y la suma de potencia entregada, y deberían ser iguales en valor. A ver, comencemos entonces por aquí con las resistencias, ¿ya? La potencia en la resistencia de 2 ohm. Ya, facilito, ¿no? Esta resistencia de 2 ohm, a través de ella pasa esta corriente I1. Sería entonces la corriente I1 al cuadrado multiplicado por el valor de esa resistencia, que es 2. Ya, la corriente I1 está acá, lo hemos calculado previamente, al cuadrado por 2. Eso nos da 62,72 watts. Y recuerda, siempre las resistencias consumen potencia. Vamos ahora con la potencia de esta resistencia. La potencia en la resistencia de 6 ohm. Ya, esta recuerda. Esta resistencia de acá tiene una corriente I2, ¿no?, que pasa por ella, dado que esta resistencia le pertenece solamente a esta malla, no está compartida por otra malla. Será entonces la corriente I2 al cuadrado multiplicado por 6. Ya, a ver, la corriente I2 vale 2 al cuadrado, sería 4 por 6, 24. 24 watts. Potencia, recuerda, consumida. Vamos ahora con la potencia de esta resistencia. Resistencia de 4 ohm. Ya, la potencia que él consume es debido a su corriente, ¿no?, que es I3 al cuadrado multiplicado por 4. I3 recuerda que es menos 0,8 al cuadrado por 4. Eso es 2,56 watts. Potencia consumida. Ya, pero ahí no acaba, todavía nos faltan estas dos resistencias. Vamos con la potencia en la resistencia de 8 ohm. Ya, en este caso está súper sencillo. Vamos a utilizar este resultado para ver también si es correcto. La potencia en una resistencia se puede calcular de dos formas: su corriente al cuadrado por su resistencia, o su tensión al cuadrado entre la resistencia. En este caso voy a calcularlo de la segunda forma: su tensión al cuadrado entre su resistencia, que es 8. O sea, 28,8 al cuadrado entre 8. Esto es 103,68 watts. ¿De acuerdo? Obviamente potencia consumida. Ya, solamente nos falta en este momento una resistencia nada más, que es la de acá. Esta resistencia, como está entre dos mallas, su corriente va a depender de la corriente de esas mallas. Voy a suponer que la corriente va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la corriente va hacia abajo, esta corriente de malla, al pasar por esta resistencia, también va hacia abajo, I2. Y esta corriente de malla, al pasar por la resistencia, va hacia arriba, contrario a la flechita, menos I3. Y ya está, tenemos la corriente, ¿no? Vamos ahora a reemplazar por acá. La corriente en la resistencia de 6 ohm, su corriente es I2 menos I1. Ya, I2 menos I3, menos I3. Al cuadrado multiplicado por 6. Ya, usemos la calculadora. Aquí viene la parte delicada. A ver, es así, mira. Primero colocamos I2, 2. Ya, menos 0,8. Porque recuerda que I3 es menos 0,8. Menos 0,8. Que es lo mismo que lo que colocar 2 más 0,8, ¿no? Pero bueno, al cuadrado por 6. Y eso es ese valor, 47,04. Colocamos por acá 47,04. ¿De acuerdo? Esto de acá consume potencia. Ya con eso ya hemos calculado toda la potencia de las resistencias. Vamos ahora con las fuentes.
A ver, la potencia de la fuente de 40 voltios. Ya, primero revisemos cómo va la corriente en esta fuente. La corriente ingresa por el menos. Siempre que la corriente ingrese por el menos, aquí va un menos adelante. ¿De acuerdo? Ya, eso recuerda que lo hemos desarrollado en la parte de teoría de potencia en circuitos eléctricos. En la descripción del video te dejo el enlace a la lista de reproducción donde ahí está la teoría y también hay problemas resueltos. Muy bien, vamos por acá. Es esto multiplicado por el valor de la tensión, que ya sabes que es 40, multiplicado por la corriente I1. Ya, pero la corriente I1 está aquí al costadito, pues, ¿no? Vale 5,6 por 40. Me daría entonces la potencia, que es 224. Bueno, menos 224 watts. Como tiene un signo menos adelante, esta cosita entrega potencia. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la potencia de la fuente de 20 voltios. Ya, esa fuente de acá, fijarse que la corriente I3 está ingresando por su más. Por lo tanto, aquí es más. El valor de la fuente de tensión, 20. Multiplicado por su corriente, que es I3. Pero cuidadito, porque la corriente I3 es negativa. Menos 0,8. Menos 0,8. Operando eso obtenemos menos 16 watts. Y como te mencioné antes, si es que una potencia sale negativa, es porque el elemento está entregando potencia. Ahora hagamos la suma. Sumatoria de potencia consumida. Ya, estos de acá entregan, todos los de acá consumen, sumemos los que consumen, ¿de acuerdo? A ver, sumemos, mira, atento. 62.72, ¿cierto? Más 24, más 2.56, más 103.68, más 47.04. Eso es 240. O sea que la potencia consumida es 240 watts. Ahora vamos con la potencia entregada, o también llamada potencia suministrada. Ya, esa potencia es debido a esos dos. Vamos a sumarlos. Menos 224 menos 16. Eso es menos 240. Menos 240 watts. Como la potencia consumida en valor es igual al valor de la potencia entregada, eso significa entonces que hay un balance de potencias. Y eso ocurre siempre y cuando todos los cálculos estén bien realizados. Significa eso entonces que estos valores hallados son los correctos. Si algo de acá estuviese mal hallado, no se cumpliría que ellos dos son iguales en valor. Y eso justamente ocurre porque hay un error de cálculo, no es que esté mal diseñado el circuito. El circuito está bien diseñado porque el circuito obedece la ley de la conservación de la energía o conservación de la potencia, ¿no? Toda la potencia consumida por los elementos es entregada por otros elementos. Y al final siempre van a ser en valor iguales. El signo solamente es para diferenciar, ¿no? Quién consume, quién entrega por el signo. Y listo, amiguitos, entonces con eso hemos terminado el problemita, la comprobación y también el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.